Buenas tardes, jóvenes, señoritas, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 1 del primer bloque en el curso de educación estética. En el caso de ustedes, esta semana es teórica y la próxima semana es práctica. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta semana no entregan nada, explico los temas y para la siguiente, pues ya haremos las dos actividades que están propuestas en la guía de estudio. Cada actividad se va a entregar en el número de actividad que está ahí descrita en la guía de estudio, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si se recordarán, pues la semana pasada que tuvimos nuestra semana de inducción, que ahí medio los conocí a simple vista y que primero yo los voy conociendo poco a poco, les dije yo que es un gusto y un honor trabajar con ustedes. Al final de la clase yo tomo la asistencia y hay tres formas de que ustedes me puedan responder, de forma verbal, respondiendo presente, escribiéndolo en el chat o usando la reacción de levantar la mano. Cualquiera de las tres formas es válida para tomarle la asistencia. Asimismo, recordarles que deben de ingresar con su código, apellido y nombre o código, nombre y apellido y mantener su cámara encendida. ¿Sí? Bueno, también la semana pasada vimos la parte introductoria que era lo que era el dibujo técnico, así un poco más detallado. Y ahora pues ya vamos a entrar al tema en sí. Muy bien, entre los dos temas que hay para el día de hoy, el primero es instrumentos del dibujo técnico. Para realizar los planos o los dibujos, valga la redundancia, en el tema de dibujo técnico, es vital, perdón, es de vital importancia conocer los instrumentos que son necesarios para dibujar, como lápiz, compás, escuadra, cartabón, que es un tipo de escuadra, ¿sí? Como los procedimientos que se utilizan. Los instrumentos de dibujo técnico se dividen en cuatro grandes grupos. Los primeros, los instrumentos de trazado. Cuando hablamos de instrumentos de trazado, pues estamos hablando de aquellos que se utilizan para realizar los trazos gráficos, o sea, las líneas. Y entre los principales podemos tomar en cuenta los lápices, los juegos de escuadras y el compás, que nos ayudan para hacer esos trazos. El segundo grupo, pues tenemos los instrumentos de medida, y como su nombre lo dice, pues sirve para las diferentes medidas, dimensiones que podamos eh, utilizar, asimismo como las escalas que podamos tener. Dentro de ellos, pues tenemos la regla milimetrada, o también llamada regla graduada, ¿sí? Que es la regla de ustedes de 30 centímetros se conocen regularmente, que aparece tirada por cualquier lado de nuestra casa, ¿sí? O que andamos prestando en el salón. También tenemos el escalímetro, que es aquel instrumento de medida que tiene 6 lados, tiene 6 escalas diferentes y que nos ayuda para hacer más grande o más pequeño un objeto. Como tercer grupo tenemos el grupo de soportes, ¿sí? Eh, Dentro de los soportes estamos hablando de los diferentes tipos de papel. Hay papeles para croquis, papel milimetrado, papel pautado, papel opaco, que es el que trabajamos como papel calco, papel vegetal, que es el papel mantequilla, y así sucesivamente podemos hablar de un montón de tipos de papeles, ¿sí? Eh, Entre ellos también podemos tomar en cuenta las cartulinas, el cartón, ¿sí? Esos soportes que utilizamos donde vamos a plasmar nuestros dibujos. Y por último, grupo, tenemos los complementos. Cuando hablamos de complementos, pues estamos hablando de aquellos instrumentos que nos ayudan a mantener limpio nuestro dibujo o darle distintas formas o texturas al mismo. Entre ellos tenemos la goma de borrar, la tinta eh, para el rapidógrafo, ¿sí? Y regularmente cuando hablamos de un borrador, pues hablamos de un borrador de goma blanca, blando, para poder borrar y no nos quede manchado el dibujo. Aunque estemos hablando de instrumentos de dibujo técnico, no se les van a pedir todos estos instrumentos. Hay algunos, pues, que podemos tener en casa, que podemos utilizar, y hay otros, pues, que no se les van a pedir dada la situación en la que estamos.
aunque sí son fundamentales para el dibujo técnico, para que lo tomen en cuenta. Ya desglosando un poquito los instrumentos, en el documento les coloqué 12, que les voy a ir explicando poco a poco para que lo tomen en cuenta. También tomen en cuenta que este contenido es para el día del examen, entonces tienen que ir leyendo ustedes cada una de las guías para que no les vaya a costar. Dentro de los instrumentos que les coloqué, pues tenemos el tablero de dibujo, ¿sí? Que es un tipo de soporte en el cual nosotros vamos a colocar el papel que vamos a trabajar. El tablero tiene diferentes medidas, debe de estar totalmente recto en sus 4 lados, no debe de tener ni partes dobladas, ni estar pandeado, ni nada por el estilo, ¿sí? Y entre los tableros, perdón, que se utilizan para el dibujo técnico, pues también estamos hablando de las mesas de dibujo, aquellas que pueden inclinarse para tener un mejor soporte y no estar doblando la espalda para trabajar. Como segundo instrumento tenemos la regla T, como su nombre lo dice, es una semejanza a la letra T mayúscula, ¿sí? Son dos partes o dos brazos perpendiculares, uno más corto que el otro. El corto se utiliza como la cabeza, como el soporte para pegarlo al tablero o a la mesa de dibujo. Y la parte más larga es la que utilizamos para hacer líneas horizontales. Para eso utilizamos la regla T, únicamente para líneas horizontales, ¿sí? Y también nos sirve para trabajar líneas de forma más rápida y precisa, ¿sí? A la hora de querer trazar una línea horizontal. Luego tenemos la regla graduada como tercer instrumento. Como dije anteriormente, la regla milimetrada o regla graduada o la de 30 centímetros que todos conocen, ¿sí? Que es la que regularmente usamos o la más usual. Pero la regla graduada puede tener de 10 a 60 centímetros, ¿sí? Ese es su tamaño mínimo y máximo que puede tener, ¿sí? Con él podemos trazar líneas rectas, ya sea de forma perpendicular, inclinada, vertical u horizontal, pero tomar en cuenta que es un instrumento para medir, no es que sea para trazar líneas, sino que solo es para medir. Aunque lo usemos para hacer los trazos de algunas líneas, sí, hay que tomar en cuenta que puede que no nos quede de forma precisa o en la inclinación necesaria. También tomar en cuenta que en sus bordes tiene las grabaciones de centímetros y pulgadas regularmente, ¿sí? Luego tenemos el juego de escuadras. Cuando hablamos del juego de escuadras, estamos hablando de dos escuadras. La primera es una escuadra de 45 grados, perdón, de ambos lados, tiene una forma triangular. Y luego tenemos la escuadra de 30 y 60 grados que se le llama cartabón, ¿sí? Son los dos tipos de escuadras que se utilizan en el dibujo técnico. Luego tenemos el transportador, instrumento de medida que nos ayuda para medir ángulos, ¿sí? Y hay dos tipos, el de semicírculo dividido en 180 grados, con la mitad de un círculo, y el círculo completo de 360. El más utilizado es el semicírculo. Luego tenemos el escalímetro, el antes mencionado, es semejante a una regla, ¿sí? Porque tiene centímetros en cada una de sus 6 partes. Tiene 6 partes o 6 medidas, 6 escalas, y las tiene en cada cara. Está formado en forma de triángulo, tiene 3 caras y cada una de las caras tiene 2 escalas diferentes. El escalímetro nos sirve para hacer más grande un dibujo o hacerlo más pequeño. Ejemplo, yo quiero dibujar una casa, no la voy a dibujar de tamaño real, sino que uso el escalímetro para reducirla. Y ejemplo, quiero dibujar un teléfono y lo quiero hacer en una cartulina, entonces utilizo el escalímetro para ampliarlo. Luego tenemos el compás. Es un instrumento de precisión para hacer trazos de arcos, círculos, ¿sí? O transportar medidas. Dice, entre los más comunes tenemos el compás de pieza, que es el compás normal que todos conocemos, al cual le colocamos un lápiz, un lapicero, un rapidógrafo,
y nos sirve para hacer algún trazo curvo. Luego tenemos el compás de puntas secas, quiere decir que de ambos lados tiene puntas agudas de acero. Y lo único que nos sirve es para trasladar una medida de un lado hacia otro. Para no estar midiendo o utilizando la misma medida, podemos usar el compás y estarle dando vuelta para ir trazando o colocando esa medida. Eh, Luego tenemos el compás de bigotera, que se caracteriza por mantener fijo su radio de abertura, ¿sí? Y se gradúa por un tornillo. Ese es un compás técnico que se utiliza que utilizan los ingenieros civiles o los arquitectos, ¿sí? Para hacer ciertos trazos. Y por último tenemos el compás de bomba, que se utiliza para hacer trazos de arcos o circunferencias muy pequeñas. Regularmente tiene la forma superior en forma de triángulo y sus patas o las partes de abajo las tiene hacia adentro, ¿sí? Luego tenemos los lápices. Cuando hablamos de lápices, pues estamos hablando de todos los elementos, o es uno de los elementos esenciales para el dibujo, y están formados de una mina de grafito, ¿sí? Que conocemos normalmente. Dentro de estos lápices tenemos algunos grados de dureza, por decirlo así, de la mina. Cuando hablamos de un lápiz duro, estamos hablando de la serie H, de la H hasta el 8H, 9H, ¿sí? Pasando por todos ellos. Luego tenemos los lápices blandos, que son de la serie B, B, 2B, 3B, hasta el 8, 9B. Y luego tenemos los lápices intermedios, que es el lápiz HB y F, que es el que regularmente utilizan ustedes para hacer algún trabajo de matemáticas o algún dibujo que ustedes quieran hacer. Luego tenemos la goma de borrar, como dije anteriormente, nos ayuda para desaparecer trazos incorrectos o errores que tengamos, manchas o trazos sobrantes en un dibujo. Por lo general tiene que ser de forma blanda, blanco, ¿sí? O de tonos claros para evitar manchas en el papel. Y también, pues, eso nos ayuda a mantener una pulcritud en nuestro dibujo. Luego tenemos los curvígrafos, son tipos de plantillas únicamente para hacer líneas o trazos curvos, ¿sí? Que no están definidos por un compás, que necesito hacer un trazo curvo de forma, ay, no fue la palabra, de forma continua, ¿sí? Pero que el compás no me ayuda a mantener esa curva, ¿sí? O ese delineado, o también nos sirve para hacer algunos huecos o espacios dentro de nuestro dibujo, ¿sí? Luego, pero mejor dicho, por último, tenemos las plantillas. Cuando hablamos de plantillas, estamos hablando de las plantillas de tipo de letras que encontramos en la librería, plantillas para hacer muebles, plantillas para hacer círculos, eh, plantillas para hacer triángulos a veces o trazos en forma de elipse, etcétera, etcétera. Nos ayuda y cuando se usan, ayudan a ahorrar tiempo, ¿sí? Para no estar midiendo, digamos, en los trazos triangulares o elípticos, ¿sí? Y nos dan una mayor exactitud en el dibujo, ¿sí? Ese es el primer tema. ¿Dudas o preguntas con eso? ¿No? Ok. Luego tenemos como segundo tema, tenemos el alfabeto de líneas. Cuando hablamos de alfabeto de líneas, estamos hablando de tipos de líneas. Los tipos de líneas que se utilizan aquí en dibujo técnico. Dentro de ellos, pues tenemos la primera que es la línea de contorno general. Cuando hablamos de la línea de contorno general, nos ayuda o normalmente se utiliza para definir el contorno de un dibujo o de un formato, ¿sí? Su grosor se define por el tipo de lápiz o tinta o rapidógrafo que estamos usando. Si no tenemos el lápiz o el rapidógrafo necesario, pues hay una X cantidad de veces que se repasa esa línea para que quede del grosor necesario. Los lápices que se utilizan para hacer esta línea es un lápiz F o B, ¿sí?
y su rapidógrafo es el 1.2 o el 1.0. Como les dije, si no tenemos lápiz o tinta, pues tendríamos que repasarlo 8 veces la línea, aunque no lo crean, sí, 8 veces se repasa la línea para tener más que todo, no tanto el grosor, sino que la profundidad o el aspecto sólido que tendría que dar esa línea, o el peso visual, por más que todo. Luego tenemos la línea de contorno principal, similar a la anterior, sí, porque es de forma continua, o sea, no hay espacios entre la línea. Nos sirve para repasar partes importantes del objeto o del dibujo que estamos realizando, y también sirve para definir superficies en el objeto que han sido cortados imaginariamente, ¿sí? Ejemplo, yo dibujo eh, un perico con un bastón, ¿sí? Pero yo lo que quiero resaltar en ese dibujo es el pico del perico, ¿sí? Entonces, los trazos que tenga ese pico, ¿sí? Es del perico, es lo que yo voy a delinear o voy a hacer con la línea de contorno principal. El lápiz que se utiliza es el lápiz HB o F, y el rapidógrafo es el 0.5 o 0.3. Asimismo, si yo no tengo esto, se repasa 3 veces la línea para que quede de un grosor eh, más grande que el trazo normal, sí, pero no tanto que llegue al contorno general. Luego de eso tenemos la línea guía. Esta se utiliza para hacer bocetos, bosquejos, ¿sí? De un dibujo, ¿sí? Trazos que realmente solo me van a dar la silueta o la definición de mi idea, que a la larga, como son trazos suaves o trazos pequeños, no tendría que estar pensando en borrarlos, sino que al terminar mi dibujo, como yo lo delinee ya con las líneas anteriores o con el color que aplique, no se tendría que ver. Aquí únicamente se utiliza el lápiz 2H, ¿sí? Y consecuentemente, si yo no tengo lápiz 2H, voy a trazar la línea guía o voy a hacer mi dibujo con mi mano menos hábil. ¿A qué me refiero con eso? Si yo soy diestro o uso mi mano derecha, tendría que usar mi mano izquierda para hacer esos trazos, para que me salgan lo más suave posible. Y si soy zurdo, usar mi mano derecha, que no soy tan diestro con ella. Si soy ambidiestro y las dos manejo re bien, ahí viene lo complicado. Tendrían ustedes que agarrar ejemplo. Supongamos que es mi lápiz. De la parte superior el lápiz para hacer los trazos lo más suave posible. Como siguiente línea tenemos la línea de perfil oculto o proyección. Y en esta pues la utilizamos para representar aristas o contornos que no son visibles. Y para eso voy a hacer aquí un pequeño ejemplo en mi pizarra, ¿sí? Ejemplo, y el que más se utiliza para poder definir esto. Voy a hacer un cubo, así rapidito. Perdonarán mi falta de precisión, pero mi mouse no me ayuda. Ejemplo, ustedes hacen un cubo. Regularmente lo que vemos son 3 caras del cubo. La línea de proyección, y voy a usarla con otro color, ¿sí? Es una línea delgada que se realiza con el lápiz 2H, ¿sí? O con el rapidógrafo 0.2 y se hace de forma punteada para indicar las caras o vistas de un objeto que no puedo observar. Este es el ejemplo más común que ustedes pueden ver en dibujo técnico o en artes plásticas. Como sabemos bien, el cubo tiene pues 6 caras, 6 lados, pero hay 3 que yo no puedo ver. Y para eso usamos esta línea de proyección, ¿sí? Esta línea punteada para representar las caras del objeto que no se ve, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Como siguiente línea tenemos la línea de corte o sección. Esta nos sirve para identificar imaginariamente por dónde va a pasar el corte en un objeto.
Debido a que tiene la misma importancia, le damos el mismo calibre que la línea de contorno general, o sea, súper, así bien grueso, un trazo largo, y se representa con un trazo largo de 2,5 centímetros y dos trazos cortos de medio centímetro. Además, lleva unas flechas que indican qué parte es la que yo voy a ver o hacia dónde yo debo de ver. Y aquí les voy a poner el mismo ejemplo. Voy a seguir con el ejemplo de mi cubo, ¿sí? Como dije anteriormente, es un trazo grueso, ¿sí? Y me sirve para hacer algún corte. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo quiero ver la parte dentro, digamos, ejemplo del cubo. Trazo una línea de 12, puede ser la más gruesa. Un trazo grueso de 2,5 centímetros, ¿sí? Dos de medio centímetro y luego otro trazo de 2,5 centímetros. Y su parte es que me dice que lleva flechas en los extremos. ¿Qué quiere decir? Y es el sentido que yo quiero ver de la caja. Ejemplo, si yo quiero ver la caja hacia este lado, quiero ver la parte de aquí adentro, coloco mis flechas viendo hacia este lado. Porque voy a hacer el corte aquí de mi dibujo. Ejemplo, yo aquí haría un corte, digamos, y vería la parte dentro de aquí de la caja. ¿Sí? Para eso se utiliza la línea de corte o sección. Se realiza con el lápiz B o los rapidógrafos 0.8 o 1.2. Si yo no lo tengo, como es similar a la de contorno general, lo tengo que repasar 8 veces. Luego tengo la línea de ruptura. Esa regularmente ustedes la han visto cuando nos están tomando los ritmos cardíacos, ¿sí? Es una línea como los ritmos cardíacos que indica, pero nos sirve para indicar dónde irá el corte en un dibujo y solo poder dibujar la parte que está sobre la línea para indicar que es la parte que yo quiero hacer. Ejemplo, yo tengo un cohete espacial, pero yo solo necesito ver la parte donde está la cabina para ver los detalles de cómo está diseñado por dentro, cómo está la puerta, la ventana de la cabina. Dibujo solo la parte de la cabina, la parte de la trompa, y hago esta línea en la parte de abajo del dibujo para indicar que solo me interesa la parte superior. Se realiza con el lápiz H o F y con el rapidógrafo 0.2, y si no, pues únicamente lo hago con el lápiz de una forma continua. Luego tengo la línea de centro o eje, que regularmente esa es la única que nos sirve, es para indicar el centro de una figura circular u ovalada o en forma elíptica, ¿sí? Puede ser líneas punteadas o en forma de puntos ya en sí, líneas discontinuas como rayas punteadas o puntos en sí. Y pues regularmente solo indica el centro, pues como les dije yo, de alguna figura circular. Y por último tenemos la línea de dimensión o cota. Lo que nos sirve esta línea es para indicar las medidas de un objeto, ¿sí? Ejemplo, hay tres tipos de líneas de cota. Más que todo, la línea no, es la terminación de esa línea. Regularmente son dos líneas a los costados y una que las atraviesa, ¿sí? Y sobre la unión de estos colocamos tres tipos de puntos o determinaciones. El primero es un punto circular indicando que esa es su medida, ¿sí? Luego, para indicar otra, voy a colocar otra medida aquí de cota, ¿sí? Otro tipo es como una punta de flecha, ¿sí? Se colocan puntas de flecha aquí. Y por último, o el otro estilo que hay, ¿sí? Voy a colocar otra aquí.
es en forma diagonal. Solo se colocan dos líneas diagonales en el mismo sentido. Y esos son los estilos de línea de cota. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, voy a pasar a asistencia. Y quien no aparezca en la asistencia, necesito lo siguiente, que me mande un mensaje, o el que no llame, que me mande un mensaje por plataforma y me hace el favor de enviarme la tarea de la semana anterior, porque puede que no la haya calificado por eso, y aparece en rojo su cuadrito que ya la otra semana se los muestro, y su nombre completo para agregarlo a mi listado de Excel, por favor. Entonces voy a pasar a asistencia. Dirson. Dirson. No, bueno. Darling. Presente. Gracias. Si gustan, como este ya es el último periodo, después de ser presente ya pueden salir de la reunión. Un gusto haber explicado el día de hoy. La próxima semana tenemos las dos actividades antes de que salgan. Y sobre todo, para la próxima semana necesitan crayones, hojas. La hoja no importa si es cuadrícula, en blanco, carta o oficio con líneas. Pero necesitan hojas para sus dibujos y necesitan regla. ¿Sí? Lo único que necesitan. Y un lápiz por lógica, ¿verdad? Nada más. Y para los que vayan saliendo, que tengan una feliz tarde y un buen provecho. Y nos vemos la próxima semana. Feliz Catherine, tarde, profe. Andrea, Presente. gracias. Julio, Presente. gracias. Valerie, Presente, profe. gracias. Christopher, Presente, profe. gracias. Jimena, Presente, profe. gracias. Daniel, Daniel. Saben que si no me contestan es como que no hubieran estado en la clase, chicos. Adriana, Presente. gracias. Helen, Helen, no. Joás, Presente, profe. gusto de verte nuevamente. Sharon, Profe, disculpe, ¿qué pasó? mi internet está fallando y creo que no me tomó asistencia. Vamos a ver. Ah, Helen, ya te la tomé. Gracias. Gracias, profe. Bueno. Sharon, Presente. gracias. Eric, Presente. Ángel, Presente. Wendy, Presente. Pablo, Presente. Ángel Josué, Carlos Eduardo, Presente, profe. Valerie Noemí, Presente, profe. Joeli, Presente, profe. Aura, Presente, profe. Madeline, Presente, profe. Herbert. Ah, no, Ever, perdón. Sí, Leí mal. presente, profe. Gracias. Melvin, Presente. Cristian, Presente, profe. Sebastián. Presente, profe. Ah, bueno. Samuel, Presente, profe. Edith, Presente, profe. Ivette, Presente. Isabela, Presente. Kenneth, ok. Oscar, Presente, profe. gracias.
Catherine Azucena, Presente, profe. Angeli, Presente. Erika Daniela, Presente, profe. María Gabriela, Adi, Presente. Justin, Presente, profe. Jefferson, Presente. Jefferson Josué, Presente. José Javier, Presente. Randy, Presente, profe. Hansel, Es Heinzel y presente. ay, perdón. Disculpen, es que hasta ahora ya no leo bien, disculpen. Hansel es, gracias. Mauricio, Presente. Brian, Presente. Aaron, Presente, profe. Richard, Presente, profe. ok. ¿Alguno de los que se quedó en la reunión que no haya llamado? Solo usen la reacción de levantar la mano para contarlos. A todos los llamé. Ok. Bueno, chicos, que tengan una feliz tarde, un buen provecho. Feliz fin de semana, porque los miro hasta el próximo jueves. Dígame. Mira, yo la semana pasada no estuve en su clase, Ajá. entonces, no sé, yo creo que revisaron la coordinación, entonces para ver si podía mandarle la tarea porque no sabía cuál era. Sí, me la puede mandar por mensaje de plataforma. Si no sabe qué hacer, escríbame primero usted y yo le mando las indicaciones y le digo qué fecha tiene para entregar. Ah, bueno, está bien, gracias, profe. Bueno, chicos, que pasen feliz fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el próximo jueves. Feliz tarde. Feliz día. Feliz Nos tarde. vemos. Feliz tarde, profe. Adiós, profe. Feliz tarde. Cuídense. Adiós, Feliz tarde, profe. Nos vemos.